alguna de las urgencias ortopédicas, ¿no? Se tienen que hacer maniobras para reducirlas, para evitar este tipo de complicaciones que dijimos. Ahora, vamos a empezar con esta que es la luxación glenohumeral. La luxación glenohumeral, por mucho, es la luxación más común que vamos a tener. ¿Bien? Ahora, esta luxación, vamos a saber que, ¿cómo voy a describir una luxación? Dependiendo de hacia dónde se está desplazando. Y siempre voy a describir lo que se está saliendo de su lugar, o la parte más distal, o de la fractura, o del hueso, o de la articulación, ¿sale? Entonces, ¿cómo contemplo qué es lo más distal? Bueno, pues obviamente tomando el centro del cuerpo. Si mi centro del cuerpo es lo más medial o la línea media, todo lo que se aleje de él es lo más distal. Entonces, una luxación glenohumeral va a ser la salida de la cabeza del húmero de la glenoides. ¿Y hacia dónde se puede ir? Salud. Voy a tener que se puede ir hacia adelante, puede irse hacia atrás. ¿Ustedes creen que se puede ir hacia arriba si lo está tapando esto? ¿Pero es común? No, pero exactamente, puede ser también hacia abajo. Entonces puede ser adelante, atrás o hacia abajo, ¿no? La anterior es la más frecuente de todas. ¿Qué vamos a encontrar clínicamente en el paciente? Número 1, una deformidad que le llamamos deformidad en charretera. ¿Y a qué se refiere esto? El clásico hombro que es como de soldado, que parece que tiene algo y luego un espacio abajo de la articulación acromioclavicular. Tú puedes palpar el espacio que hay abajo de esta articulación, ¿sale? Es muy evidente y se puede notar a simple vista. Ahora, este tipo de luxaciones, lo más común es que cuando se hacen pueden lesionar el nervio axilar. Necesito, por favor, que recuerden bien su anatomía. Si ustedes recuerdan, todo el plexo braquial es todo el conjunto de nervios, evidentemente, que van a pasar por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula y que se van a dirigir hacia la región inferior y posterior de la cabeza del húmero para irse de ahí a todo el miembro superior. Lo más común en este tipo de luxaciones es la lesión del nervio axilar, ¿sale? Entonces, ¿qué creen que el paciente no va a poder hacer? ¿A qué le da inervación el axilar? ¿Qué? El mediano, el axilar es una de las ramas terminales del plexo braquial, ¿sí o no? Y el mediano es otro nervio, es otra rama terminal, ¿no? El axilar, ¿a qué le da inervación? Ay, qué listo. ¿Sí? Yo creo que no. ¿Alguna pista? Si le diera inervación, por ejemplo, al deltoide, ¿qué crees que no va a poder hacer tu paciente? Levantar el brazo en los primeros 30 grados, ¿cierto? Entonces, y va a tener una zona de hipoestesia en esa región, en la región axilar, porque es un nervio mixto, es motor y sensitivo, ¿sí se entiende? Entonces, vamos a tener esa deformidad, vamos a tener dolor por la luxación y puede que si está lesionado el axilar, no vaya a poder mover en los primeros 30 grados, hacer la abducción del miembro torácico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de luxación? Como les dije, toda luxación se tiene que reducir. Para eso necesito hacer una reducción cerrada. Yo sé que hay gente que rotó en algunos lugares que son muy salvajones y que lo agarran de un lado y del otro y hasta que no entra, y eso no debe hacerse, porque nosotros estamos condicionando a que el paciente tenga todavía una mayor posibilidad de una lesión neurovascular. Entonces, hay muchas maniobras para hacer la reducción de este tipo de luxaciones. Podría hablarles de demasiadas reducciones. Hay unas que simplemente con masaje, spazio, que es subiendo la mano y permitiendo que el hombro entre, que la cabeza del húmero entre por sí sola, dando masaje del deltoides, haciendo que se relaje para que eso solito entre por presión negativa. O sea, hay muchos tipos de reducciones. La más frecuente y la que seguramente les van a preguntar es la de tracción contra tracción,
que obviamente es manteniendo la contratracción de uno, alguien toma el brazo y hace una presión continua, de tal manera que haces el movimiento contrario al que hizo al paciente al luxarse para que tú la puedas reducir. ¿Sí? No, hipocrática es una maniobra que está contraindicada ya totalmente, ¿no? Ya, si te ponen hipocrática, nunca pongas eso como respuesta. Hay varias, pero la más común que seguramente se van a poner, tracción contra tracción, y que sí, o sea, la hipocrática modificada, como dices, es una manera de llamarla así, pero como tal la maniobra hipocrática está contraindicada totalmente. ¿Vale? Que era tratar de meter la cabeza con literal empujándola hacia dentro de la articulación. La forzabas demasiado y lo que hacías son fracturas, ¿no? Ahora, si te quieres ir a la Cruz Roja, ya me di cuenta. Muy bien. Entonces, en caso de que tú trates de hacer esta reducción y no puedas llevarla a cabo, eso pasa de ser una reducción cerrada. Ahí tendrías que hacer otro tipo de maniobras para poder llevarla a cabo. ¿Cuándo pasaría esto? Si yo estoy diciendo que realmente la estabilidad de esa articulación es no solo por los ligamentos y los tendones de músculos, y no solo por el rodete de la glenoides, entonces lo que tengo que saber es que para que yo la pueda reducir, dependo de qué tan relajado esté mi paciente. Si yo tengo un paciente joven que acaba de pasarle la luxación y se llega de forma súbita al servicio de urgencias, es muy probable que con alguna de estas maniobras tú puedas hacer la reducción de la luxación sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué pasa cuando te llega un paciente que te dice, es que ya llevo 6 horas luxado y te va llegando? El músculo ya está totalmente contracturado y el músculo contracturado ya no te va a permitir hacer la reducción. ¿Cuál sería el siguiente paso en este caso? Para que tú puedas hacer la reducción adecuada y que no seas un salvaje. Hacerle una relajación. Entonces yo le puedo dar al paciente un relajante muscular o puedo darle una sedación, que lo que estoy pretendiendo es solamente la relajación muscular y de esta manera vas a hacer que entre a tu articulación. Ahora, ¿qué pasa si me dices, ya lo sedé, ya le puse relajante muscular y nomás no entra? Gracias, bien hecho. Y ahí nosotros cobramos muy bien, pero a lo que voy es que después de tratar de hacerlo cerrado y que no haya sido posible la reducción, entonces viene una reducción abierta, ¿no? Y estos casos podrían ser complejos, ¿por qué? Porque hay puntos, sobre todo en los pacientes que ya tienen luxaciones recurrentes, en donde ya hay una lesión en el hueso, que ahorita vamos a ver, que ya no te va a permitir, va a fungir como una bisagra, te queda atorado el hueso y ya no te permite hacer la reducción en la articulación. Y entonces tienes que abrir, hacer la reducción de forma abierta y hacer la reparación de todas las estructuras que tú tuviste que incidir para que se pudiera hacer esa reducción. ¿Ok? Ahora, en caso de que fuera una luxación posterior, no son comunes, se necesita un mecanismo de mayor energía. Generalmente está asociado a pacientes con convulsiones o descargas eléctricas o pacientes con Parkinson, y esos pacientes van a estar con una fractura generalmente de trocante, de la tuberosidad mayor, ¿no? Ahora, ¿yo cuántas veces he visto una luxación posterior? 2 veces, ¿sale? Son muy poco frecuentes. Lo general es que les llegue una luxación anterior. Y la maniobra de reducción es totalmente la opuesta entre la posterior y la anterior. Si te llega un paciente que no dudas que no estás pensando en una reducción posterior y la tienes, y estás dando maniobras para reducir como si fuera una luxación anterior, nunca en la vida va a poder entrar ese hombro. ¿Bien? Entonces, vamos con las lesiones asociadas, que es lo que yo les decía. ¿Qué pasa en estos casos en donde ya tienes una lesión que no solamente puede ser que tu paciente te llegue y te dice, ¿sabes qué? Me caí, estaba jugando americano, me tiraron y caí con una contusión directa y se me salió el hombro.
claro, se entiende por el mecanismo que lo está provocando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que llegan y te dicen, doctor, tengo 25 años y ya se me salió el hombro 20 veces? Se me sale y yo me lo reduzco, se me sale y yo me lo reduzco. Y de hecho ellos ya aprenden a hacerse sus reducciones por ellos mismos, ¿no? En este tipo de casos, y de pronto llega y te dice, ¿sabes qué? Y esta vez ya se salió y ya no me lo pude reducir yo mismo. Y se quedó atorado, y tú ya lo intentaste, y ya lo sedaste, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Es porque tienes que pensar ya también en la sesión, en las lesiones asociadas que puede tener ese paciente. Y es donde decíamos que ya puede tener una lesión en el hueso que esté evitando o que haga un pinzamiento y que esté evitando que entre esa articulación. Ahora, tenemos dos lesiones que son clásicas, lesiones óseas clásicas en este tipo de pacientes. Una es la lesión de Hill-Sachs, ¿sale? Aquí le falta una S, que es una lesión ósea en la parte posterior de la cabeza humeral. Y aquí tenemos justamente cómo está la lesión de Hill-Sachs. Vean cómo la articulación la hace la cabeza del húmero con la glenoides, que sabemos que la glenoides es únicamente una superficie que va a estar recubierta en toda la parte de alrededor por cartílago, que es lo que le va a permitir ese amplio arco de movimiento al hombro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo esa luxación? Que justamente si yo lo veo en una vista axial, voy a ver que la glenoides tiene esta forma. Y esta porción, que es la porción anterior de la glenoides, cuando yo tengo una luxación anterior del húmero, el húmero se va hacia adelante, ¿cierto? Y esta parte que es el borde anterior de la glenoides, se me está haciendo un pinzamiento o queda marcado en este sitio, y entonces eso es lo que me está causando la lesión. A esta lesión en la cabeza del húmero se le llama lesión de Hill-Sachs, ¿sale? Contemplen que es una región epifisaria, es la metáfisis proximal del húmero, y que esto tiene una cobertura de hueso compacto, pero adentro es hueso esponjoso. Por eso se queda marcado así, porque adentro es como una esponja. Entonces, si yo lo choco con una superficie que tiene mayor cantidad de hueso compacto, me lo va a marcar y me va a hacer esa lesión. Estos pacientes generalmente cuando se luxan ya es complejo reducirlos porque, como les digo, me hace una bisagra y ya me hace un tope, ya no lo puedo reducir, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la misma lesión, pero en el rodete glenoideo? Voy a tener una lesión a la que yo le denomino Bankart, ¿sale? La lesión de Hill-Sachs es en la cabeza del húmero, mientras que la lesión de Bankart es la lesión en el rodete glenoideo. Es esto lesionado que no me va a permitir que regrese la cabeza del húmero a su lugar. Ahora, yo les dije, la glenoides tiene una parte que es ósea, que es esta parte de en medio, y está recubierta en toda su periferia por esta parte cartilaginosa, ¿sí o no? Entonces, tenemos que ser muy claros en un Bankart óseo y en un Bankart cartilaginoso. ¿Bien? Podemos tener solamente la ruptura del cartílago en esta parte de aquí, o podemos tener una lesión tan amplia que me afecte no solo el cartílago, sino ya también el hueso. Y esa es la diferencia entre un Bankart óseo y un Bankart cartilaginoso. ¿Sale? ¿Sí se entiende o no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una luxación recurrente y una luxación recidivante? Eso es importante. ¿Qué se les ocurre que puede ser? No. El mecanismo que necesitas para luxarte generalmente es con contusiones directas o una caída con una carga axial con la mano en extensión y que te haga la carga hacia de adelante atrás o de atrás adelante. No, no. Una luxación recurrente es una luxación que ha pasado en más de 2 ocasiones, ¿ok?
y tú la reduces X, lo que tú quieras. Una luxación recidivante es aquel hombro que ya recibió manejo quirúrgico y que después del manejo quirúrgico otra vez está luxando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una luxación recurrente y una luxación recidivante. Es importante si no se le va a dar el mismo tratamiento. Ahora, en el caso de los hombros, ¿qué pasa? Y eso antes se decía, no, para nada. Siempre que hay una luxación es conservadora y cada vez llegaban pacientes, por ejemplo, de 20 años y te decían, yo me luxo desde los 15. Y ya tengo 20 años y me sigo luxando. Hay un artículo de hace aproximadamente 4 años que te dice que todo paciente que tengas menor a 18 años, si tiene luxaciones recurrentes, no te esperes, opéralo, ¿ok? Entonces, te dice, más de 3 luxaciones en ese tiempo, mételo a cirugía y opéralo, porque es un paciente que va a seguir haciéndote luxaciones a lo largo de su vida. No es lo mismo que haya sido porque tuvo un accidente o tuvo un mecanismo traumático. ¿Bien? Puede ser que el paciente sea hiperlaxo o que los músculos estén tan débiles en la parte de alrededor de la articulación que eso esté facilitando que se luxe. Y son los pacientes clásicos que llegan y te dicen, me peino y me luxo, o hago cualquier actividad y me luxo, ¿sale? Entonces ya es muy, muy clásico ese tipo de pacientes. A esos pacientes ya no te esperas, proponles un manejo quirúrgico desde el inicio, ¿ok? Ahora, vámonos con otro tipo de luxación que es muy frecuente, la luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular, de entrada tengo que saber qué tipo de articulaciones. La luxación de la clavícula con el acromion de la escápula, ¿no? ¿Qué tipo de articulación es esta? Básicas, anatomía. Es una articulación sinovial de tipo plana, entonces debería tener mucho movimiento, ¿cierto? Porque si yo recuerdo, las articulaciones sinoviales son articulaciones muy móviles, ¿bien? O una diartroide, como antes le decían. Pero dentro de ellas sabemos que se clasifica por los 2 puntos que tienen en contacto. Y esta clasificación es, bueno, en este tipo es de superficie plana con superficie plana. Entonces deberían haber muchos rangos de movimiento en ella. Sin embargo, la articulación acromioclavicular no tiene tanto movimiento. ¿Por qué? Porque está recubierta por una cantidad increíble de ligamentos. Y eso es muy importante porque muchas de las clasificaciones que utilizamos para las luxaciones en esta región van a estar divididas dependiendo de qué tipo de ligamentos son los que van a estar lesionados. Y para eso entonces tengo que ser muy claro en que además de los 3 ligamentos diferentes que van a estar involucrados en la articulación en el contacto de esos 2 huesos, que es la clavícula, con el acromion, es decir, estos de aquí, voy a tener otros 2 complejos de ligamentos que los van a estar reforzando. Uno aquí y uno acá, ¿vale? ¿Qué complejos ligamentarios son estos? Los complejos ligamentarios que vienen desde esta saliente ósea y que van hacia esta superficie de acá. ¿Esta cómo se llama? Coracoides, y se van hacia esta parte que es la clavícula. Entonces, son los ligamentos coracoclaviculares. Y que los ligamentos coracoclaviculares yo sé que se me dividen en 2 grupos. Este que está aquí atrás y este que está aquí atrás. ¿Qué son? Este es el ligamento conoide y este es el ligamento trapezoide. Exactamente. Entonces, dependemos de eso para saber si esa articulación, si solamente tengo dañados estos ligamentos que están entre el acromion y entre la cabeza, entre la clavícula, yo voy a saber que voy a tener otros estabilizadores de esa articulación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo no nada más lesiono estos, sino también lesiono este y este de acá? Eso la va a hacer inestable, ¿sale? Y entonces mi clavícula va a irse hacia algún sitio. Puede irse hacia arriba, que es lo más frecuente, como puede irse también hacia abajo. Y en ese caso, voy a depender de cuánto esté desplazada para ver si el tratamiento que le doy va a ser conservador o va a ser quirúrgico. ¿Bien? Entonces, como les decía, vamos a tener 3 ligamentos involucrados en esa articulación, que es el ligamento acromioclavicular anterior, el posterior, y tiene reforzamientos o bandeletas de reforzamiento superior e inferior, y hay uno que va de hueso a hueso en el vértice,
ese es un ligamento que también se llega a describir por los anatomistas. Pero los otros ligamentos que les digo que son estabilizadores y son mucho más fuertes que ellos, son el ligamento, como decíamos, conoide y el trapezoide, que son el complejo de ligamentos córaco-clavicular. ¿Vale? Ahora, ¿esto cómo vamos a lograr que se lleve a cabo? ¿Cuál es el mecanismo para una luxación acromioclavicular? La contusión directa en el hombro con el brazo abducido. ¿Vale? Y puede ser que para que tú dudes de este tipo de lesión, el paciente te va a llegar con dolor, tú vas a ver una radiografía y puede que la radiografía te diga, no, pues no hay solución de continuidad. Ok, ¿qué sigue? Pues ver qué espacio voy a mantener justamente en la distancia coracoclavicular. Entonces, la distancia de aquí, este borde, hacia este, puede ser de 1.1 a 1.3 centímetros. Y en eso me puedo basar para yo darme cuenta de si esa distancia está incrementada, pensar en que puede ser una luxación acromioclavicular. La clasificación más comúnmente utilizada en este tipo de lesiones es la clasificación de Rockwood, ¿ok? Y la clasificación de Rockwood, como yo les decía, va a depender no solamente de los ligamentos acromioclaviculares, sino también de los coracoclaviculares. Tenemos entonces 6 tipos en esta clasificación. En la primera vamos a ver cómo se lesionan los ligamentos acromioclaviculares, pero que nada más hay una disrupción parcial de sus fibras, no está roto por completo. En la siguiente, en la 2, vamos a ver cómo está roto por completo los ligamentos acromioclaviculares y puede que esté parcialmente lesionados el ligamento trapezoide, ¿sale? Pero mantenemos la integridad del conoide. En la siguiente, vemos que ya está roto no solamente los acromioclaviculares, sino también vamos a ver que ya está roto el ligamento trapezoide, aunque las fibras del conoide se mantengan parcialmente estables. En la siguiente, que es en la tipo 4, vamos a poder observar cómo están rotos esos ligamentos y la clavícula se va a desplazar, tiene un desplazamiento posterior. Hasta este momento todas las otras, el desplazamiento era hacia abajo, mientras que del acromion, mientras que en esta la clavícula se va hacia atrás. Y esta es una muy difícil de reducir, ¿sale? Y en en los siguientes tipos, que es en la tipo 5 y en la tipo 6, son la lesión de todo el complejo ligamentario, es decir, los acromioclaviculares y los coracoclaviculares, con un desplazamiento por completo aquí del 100% de la clavícula, y en este es perdón, del 100 al 300% de desplazamiento hacia superior, ¿bien? Mientras que en esta el desplazamiento es inferior y es bastante más difícil de reducir y por eso es que está en el grado más severo. Cuando yo tengo una lesión así en Rockwood, o sea, en la clasificación de Rockwood, es decir, una 1 o una 2, yo puedo darme cuenta que esto, mientras aquí esté roto, aquí podría estar roto por completo, yo voy a tener otros ligamentos que lo van a mantener en su sitio. Solo tengo que darle manejo conservador y darle tiempo a que esos ligamentos vuelvan a cicatrizarse. Pero ¿qué pasa cuando ya están completamente rotos y ya no hay contacto entre la clavícula y el acromion? Y pasa lo que tenemos en la clasificación 5, en donde se asciende de 100 a 300%. Ya no hay contacto. ¿Tú crees que ahí se van a recuperar esos ligamentos? No. En ese caso, en donde yo ya no puedo hacer una reducción conservadora, en ese caso sí está indicado hacer un manejo quirúrgico. Y tú me vas a decir, bueno, ¿qué manejo quirúrgico le das? Ah, bueno, pues vamos a bajar este fragmento poniéndole un ancla que vaya desde la coracoide y que esa ancla me perfore este sitio para bajarlo y mantener la clavícula en su lugar para darle tiempo a que cicatricen esos ligamentos que van a estar uniendo al acromion con la clavícula. ¿Se entiende? Ajá. Solamente la diferencia es el desplazamiento. En esta es posterior, en esta es superior del 100 al 300% y en esta es inferior.
¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de luxaciones acromioclaviculares? Clínicamente voy a encontrar el signo de la tecla. Por favor, hagan bien la diferencia. Charretera no es lo mismo que tecla. La charretera es en luxaciones glenohumerales, ¿ok? Y yo puedo ver cómo está continuo la articulación acromioclavicular y hay un espacio abajo entre la cabeza y esa articulación. Y ese que se marca arriba, eso es la charretera. Este es el signo de la tecla y en la tecla es por una luxación acromioclavicular que es totalmente diferente. Y se llama de esta manera porque, como ya saben, se puede apretar la clavícula, puedo hacer que disminuya hacia su sitio y cuando la suelto se vuelve a regresar hacia arriba. Ahora, el principal manejo de este tipo de pacientes puede ser conservador. Yo puedo bajarlo con un vendaje. Si yo le pongo un vendaje que haga presión en ese sitio y lo mantenga abajo, mientras yo le dé el tiempo para que eso vuelva a cicatrizar, eso se va a quedar en su sitio. Pero ¿qué pasa cuando está completamente roto o muy ascendido y no lo puedo disminuir? Ese es el caso en el que lo tienes que operar. ¿Funcionalmente el paciente va a tener alguna repercusión? No, a menos que sea un deportista de alto nivel, en donde sí se ha visto que tienen un menor desempeño hasta del 7, entre el 7 y el 9%. Entonces, jugadores de alto nivel, les haces la cirugía desde el principio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el manejo conservador? Puede ser el uso de un cabestrillo en caso de que los fragmentos se mantengan en el mismo sitio, pero en caso de que esté ascendida, puedes poner un vendaje en 8. Si tú pones un vendaje en 8 en los hombros, vas a descender la clavícula y vas a mantener alineados los dos fragmentos. ¿Sí se entiende? El cabestrillo funciona de la misma manera que el Belpo. O sea, el cabestrillo, lo único que hace el cabestrillo es el que te mantiene nada más la masa que te mantiene el brazo aquí, que es lo mismo que te va a hacer el Belpo. El Belpo en realidad para lo que tendrías que utilizarlo por completo es para situaciones en donde mantengas aducción del brazo hacia el pecho, ¿vale? Para evitar la movilización. Pero acuérdate que el hecho de poner un Belpo implica también que deja sin que tenga mucha higiene en la axila el paciente. Entonces no es necesario que le pongas un Belpo cuando puedes estar poniéndole un vendaje en 8 y puedes seguirle permitiendo el movimiento de la articulación glenohumeral sin ningún problema. ¿Okay? El punto es tratar de ser efectivo y de que trates de que tu paciente esté lo más normal posible, ¿ok? Sin que le estés inmovilizando. Imagínate estar sin movimiento ese tiempo. O sea, por 4 a 6 semanas, 30 también. Ok, este es justamente el tratamiento que yo les comentaba. En el caso de que este tipo de luxaciones se mantenga muy diastazado, es decir, que esté muy abierto ese espacio, lo que se está utilizando actualmente es a través de artroscopía, utilizar anclas para que con la coracoide, en este espacio que es en la coracoide, yo voy a poner un ancla que vaya hacia la parte de la clavícula y voy a descender la clavícula hacia su sitio, manteniendo otra vez la congruencia de la articulación del acromion con la clavícula, ¿ok? Eso me da tiempo para que los ligamentos que van en esta zona se recuperen y se vuelvan a mantener ahí, ¿sí? ¿Puede que se rompa? Sí. ¿Hay un porcentaje alto? Sí. ¿Ok? Pero el punto es nada más mantenerlo ahí para que otra vez se recupere. Vámonos con las luxaciones ya de la parte inferior. Entonces, primero vamos a hablar como tal de las luxaciones de cadera. Las luxaciones de cadera son luxaciones no frecuentes y son luxaciones que requieren de una alta energía para que se lleven a cabo. Generalmente se dan accidentes, el 50% de ellos se va a relacionar, no solamente va a tener la luxación, sino se relaciona con otro tipo de fracturas, generalmente con fracturas de la cabeza y fracturas del acetábulo, fracturas de cabeza, de fémur y fracturas de acetábulo. La gran mayoría van a ser luxaciones posteriores. Hasta el 75% de ellas es posteriores, a diferencia de la glenohumeral, que la mayoría son anteriores. Perfecto. Y aquí lo que vamos a ver es que justamente lo que nos va a hacer, o el mecanismo que nos va a permitir que esto tenga, que se luxe, la cadera, es accidentes de tránsito
muchas veces son contusiones directas al miembro pélvico en la rodilla, ¿sale? El miembro pélvico en flexión. Cuando nosotros tenemos eso, que es justo lo que yo les decía, cuando hay choque y pegan directo con las rodillas, cuando la tienen en extensión y hay el choque, se luxa y se rompe, o sea, fracturan la pared posterior del acetábulo. Entonces, o cuando tienen la rodilla en flexión, la energía se dirige de la misma manera, la luxación es posterior y se relaciona con fracturas de la pared posterior. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una fractura luxación de la cadera? Voy a tener, ¿cómo creen que vaya a ser o que se vaya a mantener mi articulación? Por pura acción muscular, y piensen eso, es con lógica, por pura acción muscular, si mi fémur se va hacia atrás, van a jalarlo los músculos y entonces, ¿qué creen que le va a pasar? ¿Voy a tenerlo largo el miembro o corto? Voy a tenerlo corto, ¿ok? Ahora, por acción de músculos rotadores, ¿cómo crees que vas a tener tu fémur? Vas a tenerlo con tendencia a la rotación interna. Y esta es otra diferencia clínica. Acortamiento con rotación externa, ¿en qué pienso? ¿Fractura de qué tipo? Una fractura de cadera extracapsular. Rotación interna con disminución del tamaño del miembro pélvico, ¿qué pienso? Luxación. ¿Sí se entiende? Los mecanismos van a ser diferentes, pero solo por acciones musculares y lógica voy a poderme dar cuenta. Y eso es, en eso te van a querer trabar en el enarmo. O sea, estas son las preguntas como te las van a hacer para que tú veas. La clínica es diferente. Entonces, acortamiento, rotación interna, luxación posterior de la cadera. Acortamiento, rotación externa, fractura metafisiaria extracapsular de la cadera, ¿no? Ahora, quiero que vean por favor la relación. Aquí está. Yo voy a ver esto, que es el acetábulo. Esta es la línea que me delimita el acetábulo, ¿cierto? Y estoy viendo la cabeza del fémur. Aquí está lo redondito. Yo no estoy viendo en la cabeza del fémur ningún tipo de fractura. No se ve solución de continuidad ósea. Pero estoy viendo que la cabeza del fémur no está en la copita del acetábulo. Entonces, ¿está completamente afuera? ¿Sí o no? No, porque hay una parte que está adentro. Aunque no completamente adentro, hay una parte adentro. Eso se llama luxación o subluxación. Subluxación. Si hay algo dentro de la articulación, entonces está subluxado. Si está totalmente afuera, está luxado. Entonces, eso es una subluxación de la cadera. Ahora, vámonos con la parte con lo que continúa el diagnóstico. Vean esto de aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Simplemente por el mecanismo que tuvo, que es un paciente que tuvo un choque, que recibió una contusión anterior, de anterior a posterior en el fémur, y está luxada la cadera, tú estás pensando también que tenga una fractura de pared posterior del acetábulo, ¿ok? Del acetábulo. Y aquí está, esta es una fractura de la pared posterior del acetábulo. Ahora, vámonos. El diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? 1, clínico, ¿no? 2, voy a tomar radiografías. ¿La tomografía en realidad es necesaria? Pues a menos de que ya quieras valorar si hay fragmentos intraarticulares, ¿ok? O algo que no te permita hacer tu reducción, ahí sí puedes hacerlo. Ahora, con relación a una fractura asociada como una fractura acetabular, sí es muy importante tomar toda la serie de pelvis para ver cómo es la fractura y la tomografía para ver si es necesario que se haga la reparación quirúrgica o no. Si yo tengo pequeños fragmentos de una fractura dentro de la articulación, por más que le des a las maniobras de reducción, no te va a reducir la cadera. Por eso es importante, ¿sale? Entonces, las complicaciones que voy a encontrarme generalmente con este tipo de luxaciones por la relación anatómica que tiene solamente es la lesión del nervio ciático hasta en el 20% de los pacientes.
¿Cuántos de ellos recuperan? El 50%, ¿ok? Y para eso tengo también otra clasificación que se llama clasificación de Seddon, ¿ok? S-E-D-D-O-N. La clasificación de Seddon me habla de lesiones nerviosas y entonces en esta clasificación tengo las A, B y C, en donde las A únicamente están afectándose de forma parcial y tengo una neuropraxia, y entonces son pacientes que van a tender a la recuperación completa de la lesión, versus tengo una B en donde tengo ya ruptura de algunos axones y entonces puede que sea menos posible la recuperación, cada vez es menos frecuente, versus una C en donde está completamente cortado el nervio y donde la recuperación es quirúrgica y es más bajo el pronóstico porque tienes que hacer otra vez la reinervación, bueno, tienes que hacer la sutura término terminal del nervio y en caso de que hayan pasado ya más de 3 meses, ya no hay vuelta atrás, ya la lesión es completa, ¿vale? Ya no, aunque tú lo vuelvas a abrir y juntes el nervio, eso ya no va a funcionar más, ¿bien? Ahora, ¿cuál es otra de las complicaciones que tenemos? La más frecuente, claro, es la lesión nerviosa por la distancia que tiene con el nervio ciático. Pero otra de las complicaciones frecuentes, como yo les dije, puede que no solamente se luxe la cadera o que fracture la pared posterior del acetábulo. Yo les dije, se relaciona fracturas de la pared posterior o fracturas de la cabeza del fémur, ¿ok? Entonces, si yo tengo una fractura de la cabeza del fémur y la puedo pasar desapercibida o no, de cualquier manera eso me condiciona a una osteonecrosis de la cabeza femoral, hasta en el 40% de los casos. ¿Bien? Si yo no reduzco la cadera, aunque no tenga ninguna fractura de fémur, ojo con eso. ¿Qué dijimos que tenía la cápsula de esa articulación? El ligamento redondo no está en la cápsula. El ligamento redondo conecta el acetábulo con la cabeza. Pero la articulación per se y lo que la mantiene estable, que es una cápsula articular, ¿cierto? Y la cápsula articular, a través de ella dijimos que pasaba ¿quién? Que era hija de la arteria femoral profunda y tenemos una circunfleja femoral medial y lateral. Dijimos que por ahí pasan todas las arterias. Entonces, si la irrigación es a través de la cápsula y el mecanismo que tuviste es tan fuerte para que la cabeza se salga, quiere decir que tuviste que haber roto o elongado demasiado la cápsula de la articulación. Y si yo lo elongué demasiado, lo que seguro dañé, sí o sí, ¿qué va a hacer? Las arterias de ese sitio. Entonces, hasta el 40% de sus pacientes, si yo no los reduzco dentro de las primeras 6 a 24 horas, me condiciona un riesgo de necrosis avascular de la cabeza. ¿Vale? Aunque no esté fracturada, ojo. Si yo no la reduzco, se me va a necrosar. ¿Por qué? Porque cuando se elonga demasiado la cápsula de la articulación, se me colapsan las arterias y no le va a llegar vascularidad a esa zona. ¿Sí se entiende? Por eso la articulación coxofemoral es una articulación tan especial, porque tenemos que pensar justamente en cómo está irrigada la porción proximal del fémur. El tratamiento entonces, ¿cuál va a ser? La reducción, ¿ok? El tratamiento es la reducción. ¿Hay maniobras para hacer la reducción de la cadera? Sí hay, ¿ok? Se necesita mucho mayor fuerza para hacer la reducción en la cadera, pero sí hay, y es mucho más fácil si llegan en agudo los pacientes y tienes menos tiempo por lo mismo, contractura muscular, ¿ok? En caso de que ya no puedas hacer la reducción, cédalo. Si está sedado el paciente y aún así no te da, ¿qué es lo que sigue? Abrirla para hacer la reducción abierta. ¿Sí se entiende? Ahora, si se relaciona, por ejemplo, con una fractura de pared posterior del acetábulo, si es muy pequeño el fragmento, eso se va a alinear con la pura reducción, que puede ser una reducción cerrada. Si el fragmento de la pared posterior es muy grande, ojo, no lo podría dejar así, porque si tú te acuerdas, el fémur tiene algo que se llama anteversión y antetorsión femoral. El fémur se dirige de atrás hacia adelante, ¿ok? Y si tú pones a apoyar a ese paciente y el fragmento es muy grande, se va a volver a luxar hacia posterior.
Entonces tengo que operar a ese paciente para reducir este fragmento y que le siga dando contención a la cabeza del fémur y no se me vaya a luxar posteriormente. ¿Sí se entiende? Ok. Vámonos con otro tipo de luxación muy frecuente que son las luxaciones de patela. Cuando yo hablo de luxaciones de patela, hablo de luxaciones que son muy frecuentes, luxaciones en jóvenes, ¿ok? Luxaciones en las que todos los estabilizadores de la rodilla pueden estar lesionándose. Y yo les decía hace rato, ¿cuáles son los estabilizadores de la patela? Y les dije, tenemos un ligamento que va de la patela al fémur en la parte del medio y otro que está en la parte lateral. Entonces, tenemos un ligamento patelofemoral medial, un ligamento patelofemoral lateral y tenemos aparte algo que se llama retináculo, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo la disrupción de esos por el mecanismo de acción que tú quieras, que se rompió alguno de esos retináculos, la patela se va a salir de su sitio. Yo sé, si yo la veo de frente, yo veo que el fémur tiene unos cóndilos y esos cóndilos en medio tienen un surco que se llama surco intercondilio, ¿cierto? Y la patela dijimos que va a tener una superficie cóncava hacia ese sitio y que va a permitir que esté en ese surco justamente. Y que cuando el fémur se extienda, o cuando hagamos la extensión de la rodilla, la patela va a ascender y cuando hagas la flexión va a descender, ¿sí? Y eso facilita el movimiento de ella y quita un poco la resistencia que va a tener para hacer ese movimiento. ¿Qué pasa cuando yo tengo la lesión de esos estabilizadores dinámicos de la patela? Bueno, pues lo más común, simplemente por anatomía, es que tenga la salida de la patela hacia alguno de esos lados. ¿Cuál es el lado más frecuentemente afectado ahí? ¿Hacia dónde se va a ir la patela? ¿Alguien de aquí se le ha luxado la patela? Por anatomía, ¿hacia dónde crees que se te vaya la patela? ¿Por? Pensando en lo que les estoy diciendo. ¿Me pueden prender la luz? Ah. Entonces, si yo tengo en una vista, estamos viéndolo en una vista axial, el fémur, yo lo vería más o menos así. Hasta acá atrás ya no lo alcanzo a ver por completo, pero la parte anterior más o menos la verían así. Ustedes mismos me van a decir, ¿esto es medial o es lateral? Esto es lateral y esto es medial. Ahora, la patela la voy a tener, en este punto y va a tener esta forma, ¿vale? Yo voy a tener un ligamento patelofemoral medial y un ligamento patelofemoral lateral que están recubriendo a la parte del retináculo, que es una capa más delgada que viene por abajo de ellos. Pero bueno, tengo un retináculo y tengo los ligamentos patelofemorales medial y lateral. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lesión en el retináculo y en el ligamento patelofemoral, en el patelofemoral medial? Y entonces, ¿dónde crees que se vaya a luxar? Pero ¿qué evitaría que se luxara hacia allá? Exactamente. Si yo pienso anatómicamente, el cóndilo femoral lateral es un cóndilo mucho más alto que el cóndilo femoral medial. Esa es la razón por la cual es más común que la patela se luxe hacia lateral y no hacia medial. ¿Ok? ¿Por qué? Van a decir, no, sería al revés, pero te voy a decir por qué.
Porque en los pacientes que tenemos luxaciones recurrentes, anatómicamente su fémur no está así. Lo normal sería que el fémur detuviera esa luxación. En este caso, por ejemplo, que lo detuviera ahí y que, claro, el paciente te llegara con dolor de rodilla, pero que no te dijera me luxé, porque lo detuvo su cóndilo. Sin embargo, en los pacientes en donde no se cumple esto y donde tú los ves y en la imagen axial se ven así, y esto es lateral y esto es medial, son pacientes que sin mayor cosa, tu patelita tú la ves aquí, de hecho, ¿ok? Y que de hecho cada vez que hacen un movimiento de extensión o de flexión, tú ves que cada vez que asciende la patela, es decir, cuando extienden, se lateraliza más. Y se luxan, y se luxan, y se luxan. Y por más que tú le des a un paciente normalmente, cuando no tiene esta deformidad, cuando tiene un fémur normal, cuando tú le estás dando manejo, tú lo que le mandas a hacer de forma inicial, que es pues algo que mantenga la fuerza de este ligamento y que una fuerza mantenga la patela con tendencia hacia medial para que no se nos luxe, ¿no? Y entonces, ¿qué le puedes mandar a hacer? Fortalecimiento del vasto medial. Porque si fortalece el vasto medial, ese músculo va a jalar y va a mantener encarrilada la patela. ¿Se entiende? Entonces la mandas al gimnasio y haciendo rotación interna vamos a hacer ejercicio de extensión de pierna. Fortalezco vasto y mantengo encarrilada mi patela. ¿Qué pasa si ya le di todo ese tratamiento conservador a la paciente y no funciona? Hablo como mujer porque generalmente es más frecuente en mujeres este tipo de problemas. Porque puede que no sea por este problema, sino que sea por algo que más las mujeres tienen, que se llama hiperlaxitud. Entonces, si yo tengo un paciente hiperlaxo, en donde estos ligamentos van a estar totalmente flácidos, lo más común es que se me estén luxando. ¿Sí? Entonces, a los hiperlaxos, que les pasa este tipo de cosas, yo les mando fortalecimiento muscular. ¿Qué pasa si ya no me resulta ese tratamiento? Yo le hago un estudio, le hago unas radiografías axiales de rodilla y unas proyecciones de Merchant y veo esto. Entonces estoy viendo que aquí hay una deformidad evidente. Esto ya no es un problema traumático, esto es un problema ortopédico, ¿sale? No es un accidente lo que lo está causando, es una deformidad per se la que lo causa. Entonces, en este caso, ¿qué le harían qué tratamiento le darían? Tengan lógica, simplemente lógica. ¿Veo? No, no, es que no es que esté abajo, es que lo está lateralizando. Acuérdate, esto se está lateralizando. No es que está más abajo, es que está hacia afuera. ¿Ok? ¿Y qué puede ser clara ahí? ¿Cuál? El patelofemoral medial. Hago una aplicatura del ligamento patelofemoral medial y hago una liberación de retináculo con artroscopía. Libero el retináculo lateral y entonces esto le quito tensión por completo, esto lo aplico mucho más fuerte y entonces hago que mi patela se mantenga en esta zona, aplicando mucho más y liberándolo. ¿Sí? Es a lo que yo llamo liberación retinacular y plicatura del ligamento patelofemoral. Es que acuérdate que una cosa es el ligamento patelofemoral, que es más externo y más grueso, y el retináculo es una capa delgada que va por dentro. Entonces, cuando tú lo ves en la artroscopía, tú cortas solamente esa capa interna, pero le dejas este estabilizador externo. Exactamente. Solo lo debilitas, mientras que este de acá lo aplicas suturándolo sobre sí mismo. ¿Ya se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre algo que es traumático y algo que va a ser ortopédico. Si la falla es traumática y por un golpe o por un movimiento excesivo se luxó la patela, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tratamiento de una luxación? Reducirla. Generalmente ya dijimos hacia dónde se va a ir la patela en una luxación, hacia lateral. ¿Qué tengo que hacer?
pues voy a hacer nada más el movimiento contrario. Voy a empujarla de lateral a medial, ¿ok? Ahora, ¿tú dónde crees que sea más fácil que le reduzcas la rodilla al paciente? Si aquí tienes unos cóndilos que están así, si tú la mantienes en flexión, el surco intercondilio empieza, este es el fémur, se ensancha en la parte de los cóndilos, y en esta parte de aquí empieza el surco intercondilio. Esta parte es cada vez más superficial y esta parte de aquí es cada vez más profunda. Entonces, cuando la patela está, ¿qué crees que sea más fácil? ¿Que entre en la parte más leve o en la parte que ya está más profunda? En esta, ¿no? Entonces, para que la puedas reducir, ¿qué vas a hacer? De hecho, a veces no tienes ni siquiera que empujarla. El paciente te va a llegar con la rodilla flexionada, ¿sale? Entonces tú lo que tienes que hacer es es extendiendo poco a poco y empujas un poquito la patela de lateral a medial y ¡pum!, se cae en su surco. Y así es como la reduce. ¿Ya se entiende? Vale. ¿Me prenden ya otra vez? Entonces, es lo que les decía, miren cómo cuando pasa este tipo de lesiones, el paciente generalmente te mantiene la rodilla en flexión, ¿ok? Y lo que tienes que hacer para la reducción, vean cómo aquí está evidente, ¿no? Cuando te llega, lo único que vas a hacer es ir extendiéndolo poco a poco y el hueso lo vas a ir haciendo, empujando hacia medial. Ya, ahí está, ¿no? Salud. Entonces, obviamente, ¿esto qué va a hacer? Pues va a ser un bloqueo, o sea, cuando pasa esto, se bloquea la rodilla, no, o sea, la va a mantener flexionada y vamos a mantener, una vez que hagamos la reducción, para dar tiempo a que otra vez se recupere el ligamento que está lesionado, vamos a darle una inmovilización. No es completa, ¿eh? En realidad lo que evitas son actividades vigorosas, pero sí puedes hacer movimiento. Lo que tienes que hacer es utilizar una férula que en general lo que hace es tener un centraje patelar o un centralizador de patela, que son estas rodilleras que tienen el circulito adentro y que te van a mantener la patela específicamente en el surco intercondilio. ¿Ya? ¿Tiene lógica? Ahora, como les decía, el manejo que es quirúrgico, en el caso de las luxaciones recurrentes, porque recidivante, ¿qué sería? Que ya lo hubiéramos operado y que otra vez se luxó. En el caso del manejo de la patela, de la luxación de patela recurrente, en este caso entonces haríamos ¿qué les dije que se haría por artroscopía? Una liberación retinacular de un lado, que sería ¿de qué lado? Lateral, y una aplicatura del ligamento patelofemoral medial, ¿no? ¿Y esto con qué lo hago? Lo puedo hacer con ancla o puedo hacer esa aplicatura con injerto de otros tendones o hacer la aplicatura hacia otros tendones. Que eso de hacerla con tendones, la verdad, es hacer una técnica abierta, bueno, es frustrarle la vida al paciente porque ya lo puedes hacer artroscópicamente. Vámonos con las lesiones de partes blandas. Entrada. ¿Para qué me sirven los ligamentos? Los ligamentos entonces son estructuras de tejido conectivo que me van a servir para la movilidad, para la estabilidad y específicamente, sobre todo, hablando de ligamentos per se, no de tendones, porque el tendón es obviamente, ya lo sabemos, la inserción de un músculo, pero el ligamento me permite movilidad, dar estabilidad de forma estática, de forma dinámica la estabilidad y me sirve también, sobre todo, para la propiocepción. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan.
¿Por qué? Porque una ruptura del ligamento cruzado no solamente implica que se le vaya hacia adelante y hacia atrás la rodilla a un paciente, implica tu percepción espacial y que se mantenga bien tu articulación mientras tú estés parado o jugando o caminando, y eso va a estar muy involucrado con la propiocepción. De hecho, cuando hacemos nosotros reparaciones ligamentarias de este tipo, gran parte de la rehabilitación que se hace en la última fase, las personas que sí sabemos, es enviar específicamente rehabilitación para fortalecer la propiocepción. ¿Bien? Cuando tienes jugadores deportistas de alto nivel, por ejemplo, no nada más es que los pongas a correr y que ya tengan la fuerza muscular necesaria y el arco de movimiento completo. Se les tiene que mandar a hacer técnica de propiocepción para que ellos estén conscientes de cómo está su articulación, que tengan mayor seguridad y que puedan desenvolverse mejor y que su rendimiento profesional sea otra vez óptimo y que regresen a jugar, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que este tipo de tejidos son tejidos vascularizados. Y el hecho de que justamente algunos de ellos no tengan tanta vascularidad nos van a permitir a que sean más proclives a que tengan algunas lesiones o que tengan rupturas en algunas zonas. ¿Ok? Vámonos con el tobillo. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, el tobillo es una articulación muy compleja porque no solamente tiene los ligamentos que me van a estar uniendo a la tibia con el peroné, sino tengo dos complejos ligamentarios, que es el complejo ligamentario medial y el complejo ligamentario lateral. Dentro del complejo ligamentario que va a estar en la porción lateral, voy a tener a estos involucrados, ¿sale? En la porción lateral voy a tener además dos capas, una capa superficial y una capa profunda. En la superficial voy a tener estas diferentes bandeletas, que bueno, esto no tienen por qué aprendértelo como tal, pero también las bifurcaciones en la porción anterior. Y como les decía, hacia la porción de la sindesmosis voy a tener no 2 ni 3, sino 4 ligamentos que van a estar reforzando la sindesmosis. Uno como tal la membrana interósea, y voy a tener también el reforzamiento hacia la parte inferior con los ligamentos tibioperoneo posterior y tibioperoneo anterior. ¿Ok? Son muy fuertes, muy fuertes. De hecho, cuando tú tienes un esguince, lo primero que pasa antes de que se te fracture el hueso es obviamente la elongación y la ruptura de los ligamentos, pero pueden estar tan fuertemente detenidos de estas zonas óseas que me pueden dar fracturas de arrancamiento justo en esta parte de aquí, ¿vale? Y entonces ahí podría tener alguna fractura que puede ser una fractura de Chaput, que es justamente el arrancamiento por el ligamento tibio peroneo anterior. ¿Bien? Y si nos vamos al lado medial, quiero que vean también cómo también tenemos otro complejo en donde tenemos el ligamento tibio astragalino anterior, el ligamento tibio astragalino posterior, el ligamento astrágalo escafoideo, y bueno, nada más esto como recordatorio, pero es muy importante que recordemos los de tobillo porque, como les decía, primero vamos a tener en este grado, en este proceso, en esta línea de tiempo, cuando nosotros tenemos una lesión, primero vamos a lesionar los ligamentos antes que hacer una lesión ósea. Hasta que nosotros podemos romper esa tensión que tienen los ligamentos, es entonces que nosotros vamos a poder crear una ruptura en el hueso. Y así es como clasificamos a los esguinces en un grado 1, 2 y 3. Es decir, leve, moderado y severo o grave, ¿no? Los mecanismos van a variar obviamente desde el leve hasta el grave. El dolor va a ser desde moderado hasta moderado intenso. La tumefacción, el tumor que va a tener el paciente puede ser desde muy escaso hasta una tumoración muy extensa con equimosis que pueda simular definitivamente una fractura, aunque no la tenga. Ahora, pueden presentar bostezo o no hacerlo. ¿Qué quiere decir esto del bostezo? Yo tengo la articulación del tobillo y habíamos dicho que la articulación del tobillo entre los dos huesos que es tibia y peroné iban a estar muy unidos. Pero de eso hacia la parte lateral que viene abajo con el astrágalo necesita, dijimos, estar muy firme en esa articulación que es la mortaja para que no se desplace hacia un lado y hacia otro, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un bostezo, quiere decir que nosotros hacemos el movimiento clínicamente del pie hacia un lado o hacia el otro y nosotros vamos a tener una limitación cuando lo desplacemos en prono o en supino el pie
porque vamos a tener esos complejos ligamentarios en la porción medial o lateral del tobillo. Si yo veo que cuando yo trato de moverlo hacia afuera, ese desplazamiento no tiene tope, sino se me abre todavía más, eso es a lo que yo le llamo bostezo, ¿ok? Entonces me puede bostezar medial o me puede bostezar lateral, y eso es lo que me va a estar dando la pauta de cuál es el complejo ligamentario que está lesionado, ¿bien? Cuando yo tengo un grado 1, tengo que saber que el bostezo va a estar ausente, es decir, sí voy a tener mi tope. ¿Por qué? Porque solamente están algo elongadas estas fibras. Cuando tengo un grado 2 puede estar ausente o puede ser insinuado, muy poco, mientras que en uno grave voy a tener un bostezo amplio. No está estable la articulación y se me desplaza, se abre por completo. Y en esos casos es tanta la inestabilidad que requiere de un manejo quirúrgico. Necesito reconstruir ese complejo ligamentario para que la articulación se mantenga otra vez firme, ¿ok? La radiografía voy a encontrarla en un grado 1 normal, en un grado 2 con un bostezo insinuado en las dinámicas y con un bostezo franco en la dinámica en la grave. ¿Qué quiere decir en las dinámicas? Pues lo que yo hice en la clínica, que es hacer la pronación o la supinación del pie, yo lo voy a hacer exactamente igual, pero con una radiografía. Si yo veo que tengo un tope y no se mueve de esa articulación mi astrágalo, entonces no tengo bostezo. Pero si en esa radiografía dinámica yo veo cómo se abre por completo, ahí voy a ver cómo en la dinámica se abre la articulación y entonces son los casos en los que yo voy a necesitar hacer una reparación quirúrgica, ¿sí? Y el tratamiento, como les decía, en un grado 1, fisioterapia, vendaje de apoyo, y dice vendaje de apoyo porque en realidad es efecto placebo. No necesitarías ponerle un vendaje a un paciente, pero imagínate que te llega tu paciente a la priva y le dices, ¿qué crees? Tienes cáncer de grado 1, no le voy a poner nada, no te va a pagar la consulta, ¿no? Entonces, el vendaje de apoyo es más la terapia psicológica del paciente para que crea que le están haciendo algo cuando en realidad no lo necesita. El grado 2, que es moderado, le vas a dejar una tobillera, puedes darle fisioterapia, pero también a partir de estos, en algunos de los grados 2 y en todos los grados 3, vas a necesitar ponerles una bota Walker que les permita que les dé estabilidad para que se vuelvan a recuperar esos ligamentos, ¿vale? Y en los grados 3 definitivamente no solo es la bota, sino sí necesitas someterlos a tratamiento quirúrgico porque estos pacientes suelen persistir con este bostezo y eso causa inestabilidad y la inestabilidad en una articulación te causa artrosis, ¿vale? Se desgasta muy rápido y más adelante pueden tener mucho dolor y recurrir a una artrodesis, que es que le quites el movimiento a la articulación y fijarla para que no tengan ese dolor, ¿sí? Secundario a esto, perder obviamente todo el movimiento de la articulación. Entonces, ahí está como lo vemos generalmente, ¿no? Tenemos pacientes en los que podemos ver insinuada una pequeña zona de equimosis o lesiones muy extensas en donde yo veo una equimosis muy franca, muy marcada y no veo soluciones de continuidad ósea. Bueno, esa agua pasa por mi casa, ¿no? Tienes un esguince y que puede ser bastante grave. Hay algunos pacientes en los que es necesario que al inicio los mantengas inmovilizados y que no les permitas el apoyo, cuando en un grado 2 a lo mejor puedes ponerle su bota Walker y que apoye desde el inicio. Ahora, el diagnóstico va a ser con la radiografía. Va a ser, además de clínico, el apoyo va a ser con radiografía. Esta radiografía necesitamos hacer siempre descartar fractura de la base del quinto metatarsiano, que son fracturas comunes, ¿ok? Que son fracturas que pueden pasar simplemente por estrés en pacientes corredores, cuando corren largas distancias o cuando hacen un esfuerzo muy fuerte, se fracturan la base del quinto metatarsiano. Pero una vez que la descartaste, tienes que pensar en un esguince. Lesiones en medio pie se tienen que descartar y abulsiones en otras partes del retro o del medio pie también se tienen que descartar. En el caso de que sean crónicos, necesitas forzosamente los rayos X con estrés o en proyecciones dinámicas. Entonces, donde yo le voy a dar varo o valgo a esa articulación para que vea si se abre o no se abre. Y aquí está cómo se ve la prueba. Vean cómo si yo le doy ese varo, el paciente se abre mucho esa articulación, se despega por completo de la zona articular y entonces me doy cuenta cómo está roto por completo el ligamento y no tiene ningún toque. ¿Bien? Ahora, vean cómo aquí también nos sirve ver el solapamiento de la sindesmosis. Aquí se ve abierto, ¿ok?
En esos casos, la articulación tibia y peronea están abiertos y vamos a estar muy inestables, porque la sindesmosis es un tejido que me va a permitir que se mantenga muy firme, pero al mismo tiempo que el domo del astrágalo, cuando haga el movimiento de flexión y extensión, se abra un poco y se cierre un poco, ¿ok? Se adapta a la forma que va a tener el domo del astrágalo. Como les dije, el manejo es reposo, hielo. Siempre que es en agudo vamos a utilizar terapia con hielo. Cuando son terapias ya de procesos más crónicos, la ventaja va a tener, el paciente va a tener mayor ventaja con una terapia con calor. Pero en procesos agudos siempre es mucho mejor el hielo para ayudarnos a hacer la desinflamación. ¿Cuánto tiempo voy a tener de estarle poniendo el hielo? 20 minutos cada 6 horas es indicado para que haga un efecto real y no sea solo placebo. Ahora, necesito darle compresión y para eso tengo diferentes instrumentos y sistemas que ya venden. Tengo botas Walker, tengo AirCat, tengo estos parches que ya me dan la forma del peroné, ¿sale? O sea, me dan la forma del hueso para que lo mantenga en ese sitio. En general, la técnica se llama RISE, ¿no? Que es reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad para evitar que se siga edematizando. Ahora, vámonos con otro de de las lesiones ligamentarias. Otra de las comunes es esta, que es la del pulgar del esquiador. Esta lesión se lleva a cabo por una hiperabducción del pulgar, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una hiperabducción del pulgar, vamos a tener una ruptura del ligamento colateral cubital. Es muy importante y la mano es de verdad un sistema totalmente aparte y es complejísimo, tiene muchísimas poleas, pero bueno, ¿por qué va a ser importante saber de este tipo de esguince? Porque nos va a estar afectando sobre todo el movimiento para llevar a cabo la pinza fina. Si yo hago una ruptura del ligamento del colateral cubital en un movimiento de hiperabducción del pulgar, voy a estar afectando sobre todo a la abducción, ¿ok? Vamos a ver que lo que va a estar interponiéndose en caso de que se interponga el abductor del pulgar y que obviamente esa lesión va a tardar más tiempo en recuperar, vamos a llamarlo en este caso lesión de Stener, ¿sale? Y la única manera en poder ver esto en una radiografía es hacerlo es tomar la radiografía de forma dinámica, como les decía, forzar la apertura de ese sitio, es decir, abducir otra vez esa articulación para que puedas observar cómo no tienes ningún tope porque el colateral cubital está totalmente jodido. Esta nada más es para que la conozcan, ¿eh? O sea, es frecuente, pero no tanto y es por si se las llegaran a preguntar, o sea, no me quise saltar como nada. Este sí es el muy frecuente, muy frecuente. Entonces, en el caso de las lesiones de ligamento cruzado, son las lesiones en jugadores, en deportistas más frecuentes. ¿En qué tipo de deportistas? Generalmente son los pamboleros, ¿no? Y en caso de las mujeres, bailarinas. Son ligamentos, son lesiones, perdón, que se van a llevar a cabo en jóvenes, como les decía. La lesión de ligamento cruzado anterior específicamente, que es la más común de todas, la posterior no es tan común como la anterior, son lesiones que se van a llevar a cabo en un movimiento de valgo con rotación externa del fémur con la tibia fija, ¿ok? Entonces, haces un movimiento con la rodilla hacia adentro, pero con la pierna fija en el suelo hacer una rotación externa. Entonces, por eso es con los que juegan fútbol mucho. Cuando hacen los pases, por ejemplo, o que dicen, iba a dar un pase, pero se me quedó atorada la pierna y giré, es el momento en el que se rompen el ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en ellos? Vamos a encontrar de entrada derrame articular. Entonces vamos a ver cómo aquí tienes un paciente que tiene una rodilla súper hinchada por el derrame articular que vamos a encontrar. Entonces puedes encontrar, muchos lo llaman signo de melón, de témpano, que este es el que más utilizamos nosotros realmente en ortopedia. Va a haber Lachman y va a haber cajones. ¿Cuál es el Lachman? Este que estoy poniendo aquí, ¿sale? El Lachman es un signo en donde tú vas a agarrar el fémur distal del paciente y la tibia proximal
y vas a hacer un desplazamiento de uno con el otro para que veas cómo se desplaza hacia anterior. La tibia va a estar desplazándose hacia adelante, ¿ok? Pero ¿cuál es, si les preguntaran de todos estos, cuál es el más sensible y el más específico de todos estos? Es el pivot shift, ¿ok? El pivot shift es el más, aunque no es fácil de evocar, tengo que decirles, cuando encuentras un pivot shift positivo, entonces encuentras una sensibilidad y una especificidad de ruptura del ligamento cruzado anterior de aproximadamente el 90, por arriba del 90%, ¿ok? No quieran poner cajón anterior, porque el cajón sí nos ayuda, pero no es el más sensible y el más específico, por favor. Y los cajones siempre tienen que hacer los comparativos, porque acuérdense que tienen pacientes hiperlaxos. Entonces, si tú tienes un paciente que se lastimó la derecha, revísale también la izquierda, porque vas a darte cuenta cómo puede ser que él así los use. ¿Ok? En caso de que tengas un pivot shift en donde vas a hacer una flexión y luego vas a darle rotación y extensión a la rodilla, tú puedes notar cómo se te desplaza por completo, pareciera que se subluxa la parte de la tibia con respecto del fémur. Y en esos casos, les digo, no es fácil de evocar, pero en esos casos, sobre todo lo utilizamos mucho ya cuando estamos a punto de operar, los que ya vimos la resonancia y todo, para estar totalmente seguros antes de la clínica. Si tu paciente lo tienes bajo sedación, el pivot shift lo puedes evocar y te lo va a dar perfecto. Y eso te habla de una ruptura sí o sí del ligamento cruzado anterior. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de lesiones? El diagnóstico, obviamente, uno es la clínica que tiene el paciente. Si te dice, tenía la pierna fija y vi un movimiento rotacional con valgo, eso es un ligamento cruzado sí o sí. O sea, ni le piensen. Pero si aparte de eso ya te dicen, tiene una radiografía normal, ¿qué le pedirías? Pues obviamente tiene una radiografía normal porque no esperas ver una fractura, pero lo que sí esperas ver es obviamente una lesión en tejidos blandos, que es un ligamento. Y para tejidos blandos, ¿cuál es el estudio de elección? Resonancia magnética. Entonces, el estudio de resonancia magnética, vas a ver en los diferentes cortes la disrupción obviamente del ligamento cruzado anterior. Entonces, aquí debería de verse una línea fija, completamente una cuerda que va desde aquí hasta la parte anterior de la tibia, ¿bien? Pero vemos cómo hay una zona en donde hay una disrupción y eso nos hace por completo el diagnóstico. Tenemos que ser muy claros en enviarle esto a los de imagen y decirles que estamos dudando de un cruzado, porque cuando les decimos esto, nos toman, acuérdense que el cruzado no se dirige nada más de adelante a atrás, sino viene desde una porción medial hacia la parte lateral del otro lado, del fémur hacia la tibia. Entonces, el corte que necesitas para que no tengas dudas, te lo puedes sacar. Si tú lo estás dudando, pídeselo al de imagen para que te haga un corte oblicuo y te dé todo el trayecto del ligamento cruzado. ¿Ok? Porque si no lo vas a tener que ir viendo en diferentes cortes y puede que te confunda el diagnóstico. ¿Sí? Entonces hay una visión específica para cruzado. Ahora, ¿cuál es? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para un ligamento cruzado anterior? Si la ruptura es parcial, ojo, si la ruptura es parcial, y con esto me hablo hasta del 30%, es más, en pacientes que no tienen una alta demanda funcional, que no hacen deporte, podrías irte de hecho hasta el 40% de ruptura del ligamento. Entonces, en esos casos, podrías manejarlo conservadoramente. Es decir, le das su rehabilitación, le pones inicialmente nada más manejo de fortalecimiento muscular. Toda vez que tu paciente tenga más fuerza muscular, mejor pronóstico va a tener posterior a la lesión, independientemente de que lo operes o no, ¿vale? Ahora, en caso de que veamos que no, que la ruptura es más de eso y eso lo hace inestable y le causa molestia y él te va a decir, no te va a llegar diciendo me duele. Si es en agudo, sí, pero estos pacientes generalmente lo dejan pasar y te llegan tiempo después. Es un paciente que te va a llegar y te va a decir, cuando juego o cuando camino, siento que se me va la rodilla. Ese es el dato así básico. Te va a decir que la siente inestable, ¿ok? En esos casos,
Lo ideal es hacer una artroscopía. ¿Y la artroscopía para qué? Para hacer una plastía del ligamento cruzado anterior. La plastía del ligamento cruzado anterior puede ser con diferentes materiales. Puede ser con aloinjerto, con autoinjerto, con injerto cadavérico. Puede ser de diferentes formas, ¿vale? Puede ser una con HTH, que es hueso, tendón, hueso. Eso viene de cadáver, ¿no? Y te dan la pastilla ósea del cadáver desde donde está insertándose en la tibia hasta donde se está insertando en el fémur, y pones la pastilla ósea de un lado con otro, y eso te da más estabilidad en teoría, pero tiene algunas otras complicaciones. Tienes que valorar bien cuál sería la opción ideal para tu paciente. En este caso, yo creo que lo único que les preguntarían es hacer la plastía del cruzado. No te van a preguntar, porque eso ya es pregunta de especialidad, qué técnica escogerías para cada uno. Y ahí está, ¿no? Para hacer la plastía, ahí está donde hacemos a través de mínima invasiva con artroscopía, hacemos los abordajes para hacer los túneles en tibia, en fémur, y poner el injerto de lo que tú quieras para que puedas anclarlo con un ancla de este lado y con un tornillo generalmente de este otro lado, y de esa manera le regresas la estabilidad al paciente. ¿Cuál es el problema de eso? Que además de que dijimos que le da estabilidad a los ligamentos, ¿qué más tenía el ligamento? ¿Qué propiedades tiene? La propiocepción. Entonces es un paciente que vas a tener que estar trabajándolo mucho, porque aún y con que lo hayas dejado bien estable y que no tenga pivot shift y que ya no haga cajones, va a sentir cierta inestabilidad en su articulación. Por eso ahora hay técnicas en donde, si la ruptura es parcial, puedes hacer el recambio del ligamento cruzado, pero dejas un pedacito del que el paciente tenía, con la finalidad de mantener sus mecanorreceptores en ese sitio y ponerle aparte la estabilidad que le hace falta. ¿Sí se entiende? Y bueno, las lesiones meniscales en la rodilla, vamos a ver que también son lesiones que van a implicar cierta molestia para los pacientes. Sobre todo, ubican ellos un dolor en la línea articular. Cuando ellos se refieren dolor en esa línea articular, generalmente son lesiones meniscales. ¿Qué vas a hacer? Bueno, que estos vamos a tener diferentes zonas en el menisco, como sabemos. Vamos a tener una zona roja, una zona blanca y una zona roja blanca, ¿vale? Estas son las zonas en las que dividimos el menisco de lateral a medial. La zona más vascularizada del menisco va a ser la zona roja, que es la porción más lateral, porque es la que está en contacto con la cápsula y donde le está llegando por difusión más cerca a la irrigación. Y así hasta la zona blanca, que es la parte que va a estar más en la parte medial y que va a recibir menos nutrición, ¿ok? Si tienes una lesión en la zona roja, es una lesión que puede sanar más fácilmente porque va a estar recibiendo más irrigación y que la tienes que reparar sí o sí. Si tienes una lesión en la zona blanca, pues una lesión que a lo mejor no vas a poder reparar porque no tiene buen pronóstico, pero la puedes remodelar, cortas esa parte y es lo que va a tener de mejoría el paciente. Y depende del tamaño de las lesiones en la zona roja blanca, si la repara o definitivamente la remodela. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto de las lesiones meniscales porque, como sabemos, los meniscos que van a evitar la fricción entre el fémur y la tibia, van a tener un proceso de absorción de cargas, van a estar acompañando también la inserción en el sitio del ligamento intermeniscal anterior. Vamos a encontrar también la inserción, algunas fibras que parten desde ahí para el ligamento cruzado anterior, y nos van a estar afectados en movimientos de hiperflexión e hiperextensión, es donde más les causa molestia a los pacientes, ¿vale? Cuando hacen hiperflexión o hiperextensión sienten como si algo les pellizcara, y también en procesos degenerativos. Entonces, aquí están los datos clínicos que me permiten ver si el paciente tiene o no tiene una lesión meniscal. Puedes encontrar McMurray, Steinman o Apley o dolor en línea articular. Aquí están cada uno de ellos. Aquí está McMurray. Todos son con tendencia a agarrarle al paciente la interlínea articular y a hacer movimiento que pellizque el menisco de tal manera que evoques el dolor.
¿ok? Vemos como aquí, por ejemplo, en el Appli, vemos, lo tenemos boca abajo y apretamos, hacemos una presión hacia inferior y hacemos una rotación. Si yo roto en la punta del pie hacia afuera, el dolor en el menisco va a ser en el medial y al contrario, si roto hacia adentro va a ser en el lateral, ¿vale? Eso me va a evocar el dolor. El dolor en la línea articular es muy específico y ellos van a tener una sensación de bloqueo. Los de ligamento cruzado te van a decir que se sienten inestables. Los de menisco te van a decir que se les queda atorada la rodilla de pronto y luego ya la liberan. Y de pronto hay unos que se les queda bloqueada en flexión y ya no la pueden extender, ¿ok? Esos son pacientes que requieren que los metas a quirófano. Los patrones de lesión obviamente van a depender de cómo esté la lesión, lo que tú les vas a hacer. Entonces, puede que tengas una ruptura vertical, ¿vale? Que estas rupturas verticales generalmente sanan solas, tienen buen pronóstico. Puede que tengas un asa de balde que sea simple y en estas asas de balde quiero que vean cómo se rompe a lo largo, de forma longitudinal todo, y se llama asa de balde porque la parte que está rota migra hacia el otro lado y eso es lo que les causa el bloqueo, como si lo abrieras así de un lado a otro, ¿ok? Puede ser nada más en un solo sitio o puede ser doble la ruptura, que estas son bastante más complejas. La ruptura puede no ser vertical, sino ser horizontal. Y como les decía, depende si la ruptura solamente afecta esta parte que es la más medial, que es el área blanca, si le vas a hacer la remodelación, o si está afectando hasta la zona roja, que es la parte más lateral, en donde sí le tienes que hacer la reparación con anclas, suturas de estos lugares y se puede hacer la cicatrización. El diagnóstico evidentemente es por resonancia magnética. Entonces nosotros vemos en la resonancia el menisco como una estructura en color negro y podemos ver cómo aquí esto es líquido de derrame, lo blanco, y vemos cómo hay una disrupción. Eso es una ruptura del menisco, ¿vale? Vemos en este otro corte que es un corte sagital, cómo está esta línea blanca que está dividiendo al menisco en dos. Eso nos habla de una ruptura. Pero esas que son rupturas intrasustancia, que son a través del cuerpo del menisco, son lesiones que generalmente no podemos reparar, ¿ok? Generalmente las que sí podemos reparar son estas de acá. Entonces, puede hacer reparación, remodelación o definitivamente la resección, que no es lo adecuado. Y ya nada más para que ustedes estén, que sepan perfecto, cuando les hablan de una triada de O'Donoghue, es una triada que consiste en una lesión que te crea una lesión de ligamento cruzado anterior, lesión de menisco medial y lesión de ligamento colateral medial. ¿Sale? Cuando les hablan de esa triada, y esto es quirúrgico. ¿Bien? En el caso del ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado posterior definitivamente es mucho más fuerte, es más difícil de que se haga una lesión en este. Es más largo dentro de la articulación y podemos ver que obviamente la disposición que tiene en cuanto a su anatomía se origina en el cóndilo femoral medial y se inserta en la parte posterior de la tibia, ¿ok? Eso se dirige hacia la parte posterior de la tibia. El mecanismo en el que se lesionan estos pacientes es hiperextensión o con luxaciones de rodilla. ¿Bien? Ok, entonces únicamente para que vean cómo el sitio de inserción en la tibia de este ligamento está localizado en la fosa intercondilia posterior y se extiende de ahí hacia el platillo tibial. La forma que tiene es trapezoidal y tiene dos bandas, una banda anterolateral y una banda posteromedial. La banda anterolateral se inserta superolateralmente y la banda posteromedial es en la región inferomedial. Esta se ve acá. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el ligamento cruzado posterior. Tenemos una banda anterolateral y una posteromedial. ¿Sí? Una tiene funciones más propioceptivas y la otra banda tiene funciones más de resistencia o de estabilidad de la articulación. Eso no lo tienen que saber ustedes en realidad. Entonces aquí nada más vemos la disposición que tiene
y evidentemente la clínica, cajón posterior, y hay una técnica de pivot shift reverso, que es como les decía, que el pivot shift es el más sensible, es lo mismo para el cruzado posterior, pero se hace técnica de pivot shift reverso. Y se asocia generalmente a más lesiones generalmente de los ligamentos que van a darle estabilidad a la parte de la rodilla. Entonces, el diagnóstico es con resonancia y el tratamiento también se hace con reconstrucción, ¿sale? Una ruptura completa del ligamento cruzado posterior se hace también con reconstrucción, igual que la anterior, pero obviamente los portales son diferentes para poder hacer esto. Y bueno, ya hasta aquí lo vamos a dejar. Esto quiero dárselos más adelante con la parte de ortopedia pediátrica. Yo mañana tengo 3 cirugías, entonces definitivamente no puedo venir, pero va a venir otra vez Jonathan. Entonces mañana van a ver toda la parte de columna y tumores óseos. Y el último día me sigo yo completito con lo que es lo mío, que es ortopedia